pasó con las farmacias durante el COVID? Las oficinas farmacéuticas se dispararon una barbaridad. El problema con eso es que mucha gente decidió abrir farmacias. Muchos se animaron a abrir más farmacias porque decían, oye, con esto de lo que está pasando con el COVID, pues es buen negocio tener farmacia. Y la verdad, tener farmacia sí es un buen negocio, pero no es como se lo imaginaban. O sea, no es que abres una farmacia y ya está. Hubo mayores ingresos, pero también hubo más competencia. Solemos decir que existe un gran monopolio. En todos los países decimos eso. ¿Por qué decimos eso? Porque vemos que hay muchas farmacias de grandes cadenas y que son competencia. Lo cierto es que en todos los países lo que existe es concentración farmacéutica y no existe monopolio farmacéutico. Ojo, y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas veces le das la vuelta completita a tu almacén en un año? ¿Te has puesto a pensar eso? Probablemente no. Presta atención a esto que te voy a decir probablemente te vuele un poquito la cabeza. ¿Ok? Cuando tú tienes 60 días, estás bien porque los créditos que manejan con tus proveedores pueden ser 120 días. ¿Eso qué quiere decir? Que si tus proveedores te dan crédito a 120 días y tú tienes mercadería para 60 días, estás chévere pues. Estás chévere. ¿Por qué? Compras para pagar a 90 días y en 60 días ya vendiste la mercadería. Entonces, tienes para pagar en 120 días, pero en 60 días ya vendiste la mercadería. ¿Eso qué quiere decir? Tienes platita en mano y todavía te faltan como 60 días más para pagar. ¿Qué es lo que hago? ¿Lo pago adelantado o uso ese dinero en mi propia farmacia? Cuando uno abre una farmacia inicialmente, tiene una idea que es una idea bien errada. Esta idea es la de necesito comprar mucho volumen para poder conseguir más descuentos y con estos descuentos lo que voy a hacer es voy a poder vender más barato. Esa es la idea tradicional. Necesito mucho volumen para poder conseguir más descuento y vender más barato y así voy a tener más clientes. ¿Existe algo peor que el monopolio de las grandes cadenas? Pues la respuesta es un rotundo sí. O sea, sí existe algo peor que el monopolio de las grandes cadenas, que ni siquiera es un monopolio, por eso lo pongo entre comillas, es concentración, pero sí existe algo peor. Existe entrar al mercado sin tener una mínima noción de cómo competir. ¿Sabes qué? Es que no es que la gran cadena farmacéutica sean unos malditos abusivos desgraciados que se están aprovechando del pueblo. No es así. Lo que pasa es que los que entran a competir con las grandes cadenas no tienen la menor idea de cómo manejar un negocio o de cómo manejar una farmacia. Pero es que el mercado es tan grande y el mercado es tan bueno que nos genera la ilusión de que podemos salir adelante y lo único que estamos ocasionando es postergar nuestra muerte, postergar nuestra agonía en un mercado en el que perfectamente podríamos ganar si tuviéramos las herramientas adecuadas para poder competir. ¿Cuándo fue la última vez que viste los estados financieros de tu farmacia? O sea, acabo de mostrarte estados financieros de una gran cadena. ¿Y tú los tuyos cuándo has visto? ¿Cuándo fue la última vez que calculaste esos indicadores que yo acabo de mostrarte para una gran cadena farmacéutica que la puedo calcular para cualquier otra cadena de cualquier país? ¿Y cuándo fue la última vez que tú lo hiciste para ti? Existe una probabilidad de 93% de quebrar una farmacia en 7 años. Por eso nosotros acá en Farmaníacos le llamamos la larga agonía. El mal negocio de abrir una farmacia. No se trata de comprar y vender productos, no se trata de vender baratos, no se trata de matarse trabajando para tener más ventas, se trata de tener una estrategia. Y no sé si ya te desanimaste de tu farmacia. No, Elvis, pero ya abrí mi farmacia, ¿qué hago? No, tranquilo, sí hay una oportunidad, porque mercado sí hay. O sea, ojo, presten atención a esto, amigos míos. No toda farmacia que está compitiendo contigo es una competencia real. ¿Por qué? Porque para que una farmacia sea un competidor real, necesita tener algo que se llama agresividad.
que muchas de las farmacias que están compitiendo contigo en verdad son casi zombies. Son zombies que están muertas y que no se han dado cuenta que ya están muertos. Ojo. Espacio para abrir. La pregunta es, ¿hay espacio para abrir más farmacias? La respuesta es sí. Vamos a hacer una evaluación. Vamos a evaluar la capacidad de tu farmacia para poder crecer. ¿Ok? Voy a hacer preguntas y ustedes van a decir sí o van a decir no. Por cada sí que tengan, van a asignarse un punto. Y por cada no, en verdad es 0 punto. ¿Ok? Asignar un punto para cada sí y 0 para cada no. Primera pregunta. Tengo medidos mis días de rotación de inventario. Mantengo inventarios entre 30 y 45 días, ¿ok? Uso las líneas de crédito de mis proveedores. Hago promociones por segmento de mercado. Todos mis clientes están en base de datos. La farmacia no depende de mí. Mido el NPS o mido la satisfacción de mis clientes. Tengo categorías de destino, rutina y estacionales. Hago la exhibición por rentabilidad en zonas frías y calientes. Todos los que sacaron de 6 para arriba están en buen camino. El que sacó 9, pues ya está súper bien. ¿Qué tipo de líder es el que se necesita para construir una cadena de 20 puntos de venta? Un líder debe ser motivador, pero además tiene que ser experto. Y además, el líder tiene que ser científico. Todo líder va a utilizar la ciencia a su favor y sobre todo en el caso farmacéutico. Además, tiene que ser técnico. Significa que el líder debe tomar decisiones basados en cálculos, basados en análisis. Tipos de líder, hay un líder que es el líder creador y hay otro tipo de líder que es el líder acelerador. El líder creador es el que crea la primera farmacia. Entonces, este líder gestiona el miedo, porque obviamente abrir la farmacia da miedo, pues o no da miedo. Claro que da miedo, estás usando tu dinero, te estás prestando dinero, probablemente del banco, probablemente de un familiar, o sea, hay miedo. A pesar del miedo, tomas la decisión de abrir la farmacia. Segundo, entra con mucha motivación y eso está bien cuando abres su primera farmacia. El problema es que está mal cuando aceleras la farmacia porque piensas que mucha gente piensa que todo se va a arreglar mágicamente. Además, el enfoque de la primera farmacia del líder 1 es un enfoque más en ahorros que en inversiones. Y el miedo a las deudas. El líder 1 probablemente esté endeudado, se ha endeudado por el capital, pero tiene miedo a las deudas tremendas porque dice, sin deudas yo estoy tranquilo. Si no tengo deudas, yo duermo tranquilo, sin deberle plata a nadie. O peor aún, no quiero deudas porque pago intereses y la plata se va para el banco y los intereses se van para el banco y no quedan para mí. Si supiéramos un poco más de finanzas, entenderíamos un concepto que se llama apalancamiento y es que tú ganas más plata invirtiendo plata del banco que invirtiendo tu propio dinero. Eso se puede hacer. Y trabaja en solitario. Casi no trabaja en equipo. Prefiere trabajar en solitario, prefiere hacer todo él solo, todo ella sola. Que ese es el líder 1. Entonces vamos con el líder 20. ¿Qué es el líder 20? El líder acelerador gestiona el riesgo. Cambiamos de concepto. Cambió el concepto. Ya no entiendo el negocio como siento miedo, sino como cuál es el riesgo. Porque la diferencia entre el riesgo y el miedo es el miedo está dentro de mí. En cambio, el riesgo está afuera de mí. El miedo no lo puedo medir. En cambio, el riesgo sí lo puedo medir. Y yo sé que si hay más riesgo, voy a exigir una mayor rentabilidad. Entonces voy a empezar a pensar en términos financieros, sabiendo que estoy asumiendo un riesgo y estoy esperando una rentabilidad. No te confundas. El riesgo está afuera. Es la probabilidad de que algo salga mal. Ese es el riesgo. Segundo, mucha motivación. Igual que en el anterior. Hay motivación, acá también tiene que haber motivación. O sea, en eso no cambia. La motivación está igual. Enfoque en inversiones. El líder creador tiene un enfoque en ahorros.
En cambio, ese tiene un enfoque en inversión. Siempre trabaja apalancado, porque hay una cosa que es cierta. El crecimiento necesita dinero. Y finalmente, trabaja apalancado, pero creo que son dos más. Trabaja en equipo, tiene conocimientos de gestión, pero acá mira la palabra es moderados. Tampoco es un especialista, no es un especialista. En cambio, el líder nivel 20, el líder acelerador, que es el líder 20, no tiene que ser especialista en algo. De hecho, a veces hasta le juega en contra ser especialista. Vamos, el modelo de líder 20 es el modelo de liderazgo que tiene la capacidad de acelerar la farmacia hasta los 20 puntos de venta. Como hemos dicho, es motivador, también es experto, es científico, es técnico y es racional. Este líder planifica y ejecuta una estrategia de largo plazo. Segundo, es flexible y ajusta la estrategia a las oportunidades que están en el mercado. Es decir, no me distraigo de la visión, pero a veces mi plan lo tengo que ajustar. ¿Por qué? Porque las circunstancias del mercado cambian, pues. Porque primero salió elegido Pedro Castillo, y después se fue Pedro Castillo, y después entra una cosa, y después otra cosa, y después aparece un huaico y un desastre natural por un ciclón. Solo te estoy contando las cosas que han pasado los últimos 3 meses aquí en mi país. Conoce de finanzas el líder 20, negocia con bancos, negocia con proveedores. Además, tienes que invertir pensando en el ROI. El ROI significa rentabilidad sobre la inversión. Tiene una visión realista del equipo de trabajo. Esta es otra cosa. Tiene una visión realista del equipo de trabajo. No es romántico con el equipo de trabajo. No es que se crea ideas de que mi equipo hasta el fin, que pobrecitos, que está embarazada, o que el muchacho ha perdido a su mamá, que su hijo está en el colegio. No, acá más bien hay que ser práctico y hay que ser desapasionado. Y trabaja con indicadores. ¿Qué es un KPI? Un KPI es un indicador. Un KPI de ventas, que es cuánto de ventas espero lograr. Un KPI de rentabilidad, que cuánto es la ganancia que quiero tener. Un KPI de fidelidad, que significa cuánto es la satisfacción de mis clientes. Un KPI de operaciones, que puede ser quiebres de stock, por ejemplo, cuántos productos hemos quebrado stock. Un KPI de inventarios, que puede ser días de rotación de inventarios. Lo que estoy tratando de decirte es que esta persona no trabaja porque le late, no trabaja porque, oye, mi olfato me dice que me va bien, mi olfato me dice que me va mal. No, esta persona mide todo. ¿Cuál líder te conviene ser? Pues te conviene ser todo. Te conviene ser todos los líderes, porque son como herramientas que vas cogiendo. Lo que el problema que ocurre es que normalmente nos quedamos con un tipo de ellos y nos sentimos identificados con uno de ellos. Nos acomodamos o nos quedamos con el liderazgo que se acomoda mejor a nuestra personalidad. Y te voy a decir la verdad, eso no está bien. Eso no está bien. Mira, para ser un líder 20, no basta con ser transaccional, inspirador, visionario, coach autoritario, ¿verdad? Además, yo le agregaría que tienes que ser estratega y gestor de negocios. Tú puedes ser un líder 20. Primero, tener una visión de cadena. Segundo, necesitas conocer a tu competencia Flux y Traffic. Además, aprende de finanzas y gestión de inventarios. Tienes que realizar un plan de inversiones. Decir, oye, voy a invertir en esto, y esta es la rentabilidad que yo espero. Además, gestiona la productividad de tu equipo de trabajo y trabaja con KPIs. Mide ventas, mide rentabilidad, mide fidelidad. En fin, hay muchas cosas que se pueden medir en la farmacia. No tienes que medir todo a la vez, comienza midiendo ventas. Y acá te voy a decir una verdad incómoda. En ningún curso de liderazgo te van a enseñar eso. Porque para ser un líder 20, no necesitas saber solo de liderazgo, pues. Necesitas saber un poco de finanzas, un poco de marketing, un poco de ventas. Sí necesitas saber de eso para poder gestionar tu farmacia y poder ser un líder. Porque si no, vas a saber de liderazgo, vas a saber de motivación, pero y de lo otro, del ser experto en algo, pues de eso no vas a saber mucho, y eso es fundamental para que puedas ser un líder. Vamos a evaluar nuestro liderazgo. Van a aparecer números del 1 al 5, ¿ok? 5 significa que estás muy de acuerdo, y 1 significa que estás en desacuerdo. Tengo clara la visión de mi cadena en 5 años.
Tomo decisiones evaluando si me acercan a mi visión. Tengo monitoreada a mi competencia Flux y Traffic. Mis días de rotación de inventario son menores a mis líneas de crédito. Conozco las estrategias de Category Management farmacéutico. Tengo políticas y procesos de contratación de personal. Mido el desempeño de mi personal. Analizo y segmento a mis clientes en mi CRM. CRM viene de Customer Relationship Management. Un líder 20 obtiene 35 puntos o más. Si tienes 24 o menos, eres un líder creador y está muy bien. Porque acuérdate que si no hubieras sido líder creador, no hubieras formado tu farmacia. ¿En qué consiste el modelo 20 Pharma Aceleración Farmacéutica? Incluye básicamente 6 variables, ¿ok? 6 variables. Justo lo que preguntaban, ¿qué incluye? Son 6 variables. La primera variable, como ustedes ven acá, es un foquito con una idea. Es donde nace todo, donde comienza todo. Y es cómo yo identifico un segmento de mercado, una necesidad en un grupo, una necesidad en una comunidad y le genero valor, ¿ok? Lo segundo que nosotros vemos es una bolsita de dinero. Esta bolsita de dinero tiene que ver con las ventas, con cómo hacemos para vender. Y el otro elemento es el corazón. El corazón tiene que ver con cómo es que, qué es lo que el cliente que siente por ti, qué es lo que el cliente... cuáles son las emociones positivas que el cliente siente y qué estás haciendo tú para poder construir esas emociones. Entonces, más o menos, mira, tenemos acá una idea, un espacio en el mercado, un segmento de mercado que identificamos y solucionamos una necesidad. Tenemos acá un modelo de ventas que nos ayuda a maximizar los ingresos y a maximizar el valor que el cliente recibe. Y tenemos acá un conjunto de procesos que hacen que el cliente se sienta feliz. Después acá ves un león. Un león es un líder, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros lideramos a nuestro equipo de trabajo? ¿Cómo es que nosotros lideramos a los seres humanos que trabajan en nuestra farmacia? Y acá puedes ver a numeritos, un cuadrito estadístico que tiene que, estos son finanzas, cómo es que nosotros gestionamos el dinero, de qué manera gestionamos el dinero, y esto es la mercadería, son los inventarios, de qué manera nosotros gestionamos los inventarios. Tú estás haciendo estos 6 en este momento. Cuando hablamos de hacer crecer una farmacia, no se trata de crecer a lo loco. Quiero aumentar mis ventas. No se trata de aumentar tus ventas a lo loco, porque no vas a aumentar tus ventas nada, en verdad. Si quieres de verdad aumentar tus ventas, la pregunta es, ¿en qué segmento quieres aumentar tus ventas? Esa pregunta es mucho más bonita. Todo proceso de atención al cliente siempre debe comenzar con la bienvenida. Después de la bienvenida sigue la anamnesis farmacéutica. La anamnesis farmacéutica es fundamental y probablemente sea la parte más larga del proceso, porque si bien es cierto que la bienvenida te rompe el hielo y hace que el cliente se predisponga, qué buen sitio, qué chévere me siento, qué bueno, sé que estoy con una persona a la que le puedo hablar, la anamnesis lo que va a hacer es coger al paciente inmediatamente después de que le has dado la bienvenida y lo va a predisponer a una situación de confianza. O sea, el paciente va a confiar en ti. La anamnesis farmacéutica no solamente le da información al profesional que está atendiendo en farmacia, la anamnesis farmacéutica también le da información al paciente. ¿Y qué tipo de información le da al paciente? Le da información. Esta persona se preocupa por mí. Le da información. Esta persona se nota que sabe. Le da información. Esta persona me va a dar una buena atención. Le va a dar la información de esta persona es confiable. Entonces, el proceso de anamnesis farmacéutica es fundamental. Y luego sigue el proceso, es la explicación profesional. Y sabes que lo más chévere, que acá no estás vendiendo. Vendes sin vender. Cuando el paciente está súper apurado, no un poco apurado, cuando está súper apurado, no se hace. ¿Qué es la explicación profesional? Es explicarle al paciente lo que podría estar ocurriendo. Ahora, además de la explicación profesional, después viene la recomendación profesional. Entonces, la recomendación profesional es la solución al problema, es ofrecer una solución a la circunstancia. Pero esa solución nunca es un producto, pues. Esa solución es un conjunto de productos.
Después de la recomendación profesional, le ofrecemos una promoción. Eso siempre funciona. Luego hacemos la dispensación y de esa manera, pues, se termina la primera parte de la relación con el paciente, porque la relación con el paciente inicia con esta parte que es la parte de la venta de mostrador, pero ahí inicia. Cuando termina la venta de mostrador, entonces de ahí es que nosotros iniciamos la segunda parte de la relación, que es la parte del seguimiento postventa, y eso es fundamental, ¿ok? El seguimiento postventa. Entonces, no olviden que la bienvenida ayuda a que el cliente pierda el miedo. La primera parte, la anamnesis y la explicación, ayuda a construir confianza, y la recomendación y el ofrecimiento de la promoción rentabiliza el contacto, y la dispensación adecuada fideliza al paciente. Y eso es lo que tenemos que hacer. En recursos humanos hay siete etapas de la gestión de recursos humanos que tenemos que seguir. Primero, el saber para qué vamos a contratar a un personal. No se trata de contratar por contratar. Es lo primero. Lo primero que debemos hacer es qué va a hacer esta persona. O sea, ¿para qué lo voy a contratar? Es que necesito una persona que me atienda en la farmacia. Eso no es una buena razón. Luego, si ya tengo el puesto definido, ¿cuáles son los requisitos que esa persona debe seguir? O sea, ¿cuáles son los requisitos que debe tener esta persona para que pueda realizar esas tareas? Luego, ¿cuánto gana esas personas? Mucho de lo que nosotros, estamos en el sector farmacéutico, pues no tenemos claro cuál es el estudio, cuáles son los sueldos de estas personas. Pagamos lo que podemos pagar, y es que no se paga lo que se puede pagar. Ese es el mercado. Uno paga lo que el mercado... Uno va a comprar lo que puede pagar. El tema es ese. Si no tienes claro el estudio de sueldo, no vas a poder armar un plan de compensaciones. ¿Por qué? Porque tus trabajadores tienen que ganar en función de sus resultados, y deberían tener la capacidad de poder ganar mucho dinero. Normalmente arrancamos poniendo el anuncio sin tener ni la definición del puesto, sin tener los requisitos, sin tener el estudio de sueldo, sin tener el plan de compensaciones, y lo que hacemos es conversar. O sea, ya ponemos el aviso: se necesita técnico de farmacia con experiencia. Se acabó. Teléfono, te llama, vente a la farmacia que quiero conversar contigo. Viene a conversar contigo, y en ese momento, ¿ya tú has trabajado dónde? He trabajado en tal farmacia. ¿Cuánto tiempo? 5 años. ¿Has atendido al cliente? Sí. ¿Has utilizado software? Sí. Ya. ¿Y sabes de productos? Sí, sí sé. ¿Y tienes estudios? Sí, estudié, soy técnica de farmacia de tal instituto. Ya. Comienzas mañana. O sea, ¿qué estás haciendo? Así no se hace. Luego haces el reclutamiento, haces la selección. La selección es cómo los elijo. ¿De qué manera hago las evaluaciones? Voy a tomarles examen, los voy a entrevistar, voy a hacer role-playing. El role-playing es fundamental para poder seleccionar a las farmacias. Y finalmente terminamos contratando. Y hay una manera también de poder contratar. En gestión de finanzas e inventarios, tenemos que entender básicamente 2 cosas. Primero, que necesitamos mercadería. ¿Ok? Necesitamos mercadería. Esta mercadería, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para tener suministro. O sea, yo voy a hacer un trabajo que se va a llamar aprovisionamiento. El aprovisionamiento, ¿para qué sirve? Nos sirve para tener suministro de mercadería, porque si no tengo mercadería, pues no vendo. O sea, la idea es que haya mercadería. Y aquí llega un tema, porque esto requiere de una estrategia. Hay una estrategia de aprovisionamiento que me va a dar 2 cosas. Por un lado, hacer que mis costos sean los menores. Es decir, mi estrategia hace que mis costos sean los menores. Todos ustedes quieren que sus productos les cueste lo menos posible, porque de hecho tenemos la idea de que debemos vender barato. Bueno, supongamos que debes vender barato, ya, ok, no voy a ir contra eso en este momento. Repito, si quieres vender barato, necesitas productos baratos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros no entendemos qué es un producto barato. Pensamos erróneamente que un producto es barato porque pagamos poco dinero por ese producto. Entonces, ¿qué significa? Que no sabemos en verdad cómo es que se gestionan los inventarios. Entonces, amigos míos, primero vamos a pensar en una visión realista. Hoy día vamos a mencionar 3 diferentes tipos de crecimiento. Uno es el crecimiento horizontal, el otro se llama crecimiento
vertical. Y hay otro tipo de crecimiento que es el crecimiento concéntrico, ¿ok? El crecimiento concéntrico. Son tres diferentes tipos de crecimiento y te voy a explicar más o menos cómo cada uno de estos tipos de crecimiento está alineado con una visión y vamos a ver con cuál tú te sientes más cómoda, con cuál tú te sientes más cómodo. Cuando hablamos de crecimiento horizontal, nosotros tenemos una farmacia en la que nos va bien. Ojo, ojo, no puede haber crecimiento si la farmacia te va mal. Y esto es lo primero que debemos tener claro. Muchas veces nos va mal, tenemos bastante mercadería que nos está acumulando, no sabemos cómo hacer para vender esa mercadería y lo que hacemos es abrimos una nueva farmacia. Ya, error. Ahí estamos, como iba a decir, metiendo la pata, pero en verdad estamos equivocándonos mucho si que lo hacemos de esa manera. Tenemos una farmacia con un modelo de negocio que funciona. Eso es lo que tenemos, una farmacia con un modelo de negocio que funciona. Entonces, a este modelo de negocio, que a esta farmacia ya podemos replicarlo. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio, el modelo de gestión está funcionando. Como está funcionando nuestro marketing, nuestras ventas, está funcionando nuestro inventario, está funcionando nuestra gestión de personal. Ok, como está funcionando, entonces abrimos otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, este tipo de crecimiento se llama crecimiento horizontal. El crecimiento vertical probablemente sea el más difundido entre los emprendedores farmacéuticos de América Latina. Probablemente el crecimiento vertical sea el más difundido. El crecimiento vertical inicia con una farmacia, una oficina farmacéutica, un establecimiento farmacéutico, inicia con uno. Funciona, abro 2, abro 3, abro 4. Y hay algo que pasa en América Latina que a partir del quinto ya queremos tener nuestra propia distribuidora. Acá en Perú se le llama droguería, en Bolivia también se le llama droguería, bueno, pero es la distribuidora, un proveedor. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos nuestro proveedor a partir de la quinta, de la sexta. Y luego del proveedor abrimos, cuando ya tenemos el proveedor y el proveedor nos está atendiendo, pues nosotros queremos ya integrarnos aún más atrás y nos integramos ya no con un distribuidor, sino que abrimos incluso un laboratorio. Ejemplo de estos, pues Farmacorp en Bolivia, Cruz Azul, Dr. Simi, por ejemplo, en México, acá en Perú, todo lo que es InRetail Pharma, o sea, Inca Pharma, Mi Pharma, o sea, todos tienen absolutamente este modelo. Entonces, como todos tienen ese modelo, pues nosotros normalmente aspiramos a tener ese modelo. ¿Por qué? Porque lo vemos que los grandes jugadores tienen ese modelo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Pensamos que al nosotros adquirir un proveedor nos vamos a quedar con ese margen. Por ejemplo, si es que yo margino 20%, por ejemplo, si es que yo tengo mi propia distribuidora, ya no voy a marginar 10%, mi margen va a ser 20%. ¿Por qué? Porque me estoy quedando con el margen de la distribuidora. Ya, eso es un error. Es un error, porque ahí estamos asumiendo erróneamente que la distribuidora no tiene costos y la distribuidora tiene costos y tiene costos fijos. Entonces necesitamos sí o sí entender que esa distribuidora no va a ser rentable si es que la abrimos con pocos puntos de venta. El crecimiento concéntrico, también se aplica con muchísima frecuencia. Normalmente nace con una farmacia. Digo normalmente porque no siempre nace con una farmacia. Tú tienes tu farmacia y decides abrir un sitio, un centro de consulta, para que el centro de consulta te mande recetas, pues, ¿ok? Y esto, acá hay sinergias, porque así como el establecimiento o el consultorio, la consulta te manda recetas a la farmacia te manda pacientes a la consulta. Entonces se van abasteciendo uno a otro y de esta manera ambos van creciendo. Este sitio que empieza a crecer necesita más servicios. Digamos, la consulta ya no solamente es consulta, ya pasa a ser un pequeño centro médico, se convierte en un pequeño policlínico, ya necesita integrar otro tipo de servicios como por ejemplo el de análisis clínicos, análisis de sangre, análisis de orina, este tipo de cosas. Y además también necesita integrar otro tipo de análisis o de exámenes un poco más sofisticados como es el caso de imágenes, ecografías, resonancias magnéticas, en fin, tomografías y todo eso. Entonces, todo esto significa que vamos a crecer
alrededor de un paciente, alrededor del paciente. Acá, en el caso del crecimiento horizontal, estamos creciendo alrededor de una geografía, de un espacio físico. En el crecimiento vertical, crecemos alrededor de o a lo largo de una cadena de valor. Y acá, en el crecimiento concéntrico, crecemos alrededor de un paciente o de un cliente, ¿ok? Entonces, son distintos tipos de crecimiento. En el caso del crecimiento horizontal, ¿cuál es el beneficio? O el pro y el contra. El beneficio acá es que tú puedes hacer que esta farmacia, la primerita, la génesis, funcione bien. Si tú haces que esta farmacia funcione bien, pues puedes abrir otras replicando el mismo modelo de negocio y lo único que te vas a tener ahí son sinergias y ahorro en costos, ahorro en costos, ahorro en costos. O sea, esto funciona, esto está bastante bueno. Ahora, el crecimiento vertical probablemente es el más deseado porque es el que se nos acerca más a la lógica, pero acuérdense que esto es contraintuitivo. Las estrategias no necesariamente obedecen a una lógica de la experiencia, sino más bien obedecen a una lógica de la estrategia. El crecimiento concéntrico sí requiere de tener un enfoque gerencial multidisciplinario y el poder trabajar con diferentes equipos de trabajo, porque acá son profesionales muy distintos, de distintas áreas. Nadie quiere tener competidores. Sin embargo, a veces cuando te aparece una competencia, un competidor es de mucha ayuda. Y no hablo de una ayuda romántica, porque a veces la gente dice, oye, sí, mi competencia me ayuda porque me inspira a ser mejor. No me refiero a eso. Me refiero a que la competencia de verdad te puede ayudar, y esto funciona muy bien en mercados donde normalmente nos estamos sacando los ojos por un cliente. Cambiar el enfoque ayuda muchísimo. Cuando se trata de hacer crecer la torta, nosotros vamos a cooperar. O sea, cuando nos conviene, vamos a cooperar. Pero cuando se trata de repartir la torta, vamos a competir. En otras palabras, cooperamos para poder hacer crecer la torta y competimos cuando tengamos que. Y esto nos va a ayudar de mucho. Y ojo, no se trata de cooperar con la competencia desde el punto de vista, nos vamos a juntar para poder comprar en volumen. Eso en verdad no funciona. Y si lo has intentado hacer probablemente ya lo hayas intentado hacer, pues la verdad no funciona tanto. No hay que iniciar con la compra de volumen, probablemente eso ocurra después. Hay que aprovechar más bien sinergias. Acá hay cosas que podemos aprovechar con nuestros competidores. Por ejemplo, el hecho de que a veces estamos en un sitio donde no te alcanza a ti para pagar el delivery solito y necesitas darle volumen al delivery, pues se juntan entre los dos y entre los dos hacen el delivery. Cosas así muy puntuales. A lo mejor no te interesa esto, pues pueden hacer algunas promociones en conjunto para poder mover un producto en particular. Tienen que ser cosas muy pequeñas al inicio. El hacer cruce de productos sin stock, es decir, a veces tú pierdes la receta porque te falta un medicamento, entonces tú dices, oye, espérate un ratito que voy a llamar a la otra farmacia, o dices, voy a llamar a mi otra farmacia, y entonces llamas a la farmacia, a la competencia, y le dices, oye, necesito este producto, ¿lo tienes? Te dice, sí lo tengo, ok, y se lo venden a precio de mercado, pues no tienen ni siquiera que ocultar el precio. De tal manera que lo importante es que no pierdas a ese cliente. Oye, lleguemos a este acuerdo, hagámoslo conjunto, pero tienes que empezar a utilizar a tus competidores para que puedas crecer. Ya después, en un futuro, cuando haya algo que se llama la validación de la confianza, que es un tema que en negocios debemos tenerlo muy claro, porque no siempre validamos confianza. Confiamos en alguien con quien nos tomamos una cerveza, pues eso no es, o sea, así no se confía. Para confiar necesitamos hacer cosas muy pequeñas primero, y después, si vamos con lo pequeño, vamos poco a poco hacia lo más grande. Eso se llama la validación de la confianza. Y cuando vayamos avanzando en la validación de la confianza, es que ya podemos hacer, por ejemplo, comprar lotes de un producto en conjunto. Y vamos a comprar tal producto y lo compramos en conjunto. Ya te juntas con 2, con 3 personas más. Puedes abrir nuevos locales en conjunto, que esta es otra cosa que a veces no sabemos. Tú, un competidor, si es que es bueno, puede ser tu socio, pueden abrir juntos un local, pueden hacer una sociedad, pero tienen que ir de a pocos. Juntos
se puede más que solo. O sea, solo sí puedes crecer, pero la verdad va a demorarte más que si lo haces con otra persona que comparta tu visión, que comparta tu profesionalismo. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de los videos que vamos a subir.